Hay muchas voces que dicen tener la verdad, pero solo hay una que escuchar. Jesús.com presenta el tema del día. Continuamos aquí en su programa después de escuchar la sección ¿Y tú qué sabes de ver qué piensa la gente acerca de la Cuaresma, lo que es el tema del día de hoy? ¿Qué les parece si nos vamos ya de lleno a reflexionar, a que nos ilumine Oscar Leopoldo, mejor conocido como Monago, y Francisco, sobre el tema de la Cuaresma? ¿Quién quiere comenzar en esta tarde ya a hablar el tema de la Cuaresma? Y también los invitamos a todos que nos escriban, nos manden sus preguntas, sus comentarios, que aquí estaremos dándole respuesta. Muy bien, Oscar. Sí, pues bien. Bueno, para compartir un poco acerca de la Cuaresma, hoy me pienso basar en el mensaje del Santo Padre Benedicto XVI para la Cuaresma de este 2011. Como ustedes saben, pues para cada tiempo, para cada suceso que viene o que se avecina en la Iglesia, pues el Papa siempre nos propone lineamientos o caminos para vivir con mayor firmeza y con mayor entusiasmo ese tiempo. Y bueno, la Cuaresma pues no quedó ajena a esto. Para empezar, se nos pide en esta Cuaresma meditar y vivir conforme a un texto bíblico. Esto es en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 12, que dice: con que sois sepultados en el bautismo, con él también habéis de resucitar. Es decir, no solamente tenemos que pasar por la purificación, sino que entonces también tenemos que llegar a la Pascua, a la resurrección con él. Llega a surgir a veces una cuestión entre los teólogos, incluso entre muchas personas dentro de la Iglesia, que dice de vivir una Cuaresma permanente, es decir, un tiempo de conversión permanente. Pienso que esta cita bíblica nos responde. Bien, tenemos que pasar, pues ahora sí que obligatoriamente por la purificación, por el bautismo, que es eso, esa purificación, esa catarsis, pero también debemos de llegar a la resurrección. No nos podemos quedar en un simple arrepentimiento, sino que tenemos que llegar a la Pascua. Y bueno, la Cuaresma en sí significa, como su nombre lo hace entrever, 40 días antes de la Pascua, 40 días para prepararnos, asemejándonos a Cristo, que pasó 40 días en el desierto, tentado por el demonio, para purificarse. Ustedes dirán, bueno, ¿y Jesús de qué se tenía que purificar? No tanto porque Jesús tuviera pecados o que tuviera que arrepentirse de algo, sino que para prepararse, para dar ese mensaje, el anuncio del reino, tenía también que él estar preparado. Esto se puede asemejar con lo que pasó con Jonás. El texto de Jonás dice que Jonás, bueno, que la gente necesitaba 3 días para abarcar o visitar toda la ciudad de Nínive. Jesús necesita 3 años para lograr dar su mensaje en el mundo, en la tierra. Y bueno, aquí se asemeja un poco. Y bueno, la Cuaresma es eso, asemejarnos a Jesús purificándonos. El bautismo entra o tiene una perspectiva aquí muy importante, en cuanto a que el bautismo también es esa purificación. Como todos sabemos, nosotros nacemos con la herencia del pecado original que valga la redundancia, nos heredaron nuestros primeros padres. Entonces es necesario, para volver a esa relación con Dios, volver a esa relación filial con Dios, pasar por esa purificación, por esa catarsis, por ese sumergimiento que es el bautismo. El bautismo, el sumergirnos, significa esa purificación para renacer a la nueva vida. Y así es cuando en esta Cuaresma dejamos la vida pasada de un lado y llegamos a la nueva vida con Cristo resucitado. Bueno, la Cuaresma, que nos lleva a la celebración de Pascua, es para la Iglesia un tiempo litúrgico muy valioso e importante, que tiene vistas pues con lo que nosotros vemos de llegar a ese encuentro con el resucitado. Y bueno, la comunión eclesial, la Iglesia en sí, ha sido en la oración y en la caridad, es decir, constante, operosa, mientras mira hacia el encuentro definitivo con su esposo, que es Cristo, en la Pascua eterna, que es en el cielo. Intensifica su camino de purificación en el Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos impulsa a purificarnos. Dice el Evangelio que Jesús fue inspirado por el Espíritu y llevado al desierto
para ser tentado, para ser purificado. Para obtener con más abundancia, nosotros así también nos purificamos, para obtener el misterio de la redención en la vida nueva en Cristo nuestro Señor. Y bueno, esta vida misma, como decía, ya se nos ha dado el día de nuestro bautismo, cuando al participar de la muerte y resurrección de Cristo, comienza para nosotros la aventura gozosa y entusiasmante del discípulo. Cuando nosotros pasamos por ese momento de purificación, también nos hacemos discípulos y comenzamos ese proceso que a lo largo de nuestra vida iremos llevando para tener ese encuentro con el resucitado. San Pablo también en sus cartas nos insiste pues repetidamente en la comunión singular con el Hijo de Dios que realiza en esta purificación. Cuando nosotros nos purificamos podemos lograr ese encuentro. El hecho de que la mayoría de los casos el bautismo se reciba en la infancia pone de relieve que se trata de un don de Dios. Nadie merna con sus propias fuerzas. Un bebé en sí por sus propias fuerzas realmente no puede ofrecer nada. Un ser humano en la infancia no puede ofrecer nada. No trabaja, ante los ojos del mundo no produce, pues sí, no puede ofrecer algo, digámoslo así, agradable a la vista de los hombres. Sin embargo, a los ojos de Dios sí ofrece mucho. Por eso Dios ofrece ese don que es la vida nueva en Cristo, la vida nueva en el bautismo. La misericordia de Dios que nos borra el pecado original y permite vivir en la propia existencia los mismos sentimientos que Cristo Jesús, se nos comunica gratuitamente. Aquello que hemos recibido gratuitamente, nos dice San Pablo en sus cartas, también lo tenemos que ofrecer gratuitamente. El apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses expresa el sentido de esta transformación que tiene pues principal lugar en la participación en la muerte y resurrección de Cristo, indicando la resurrección como su meta. Y la meta sería que yo pueda conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. Esto dice San Pablo. Como fin pone realmente un encuentro integral con Cristo, no solo en los padecimientos, sino también en la resurrección con Él mismo. El bautismo, por tanto, no es un rito del pasado. Antiguamente creíamos y incluso nuestros padres, nuestros antepasados tenían un amor muy grande por el bautismo. Poco a poco se ha ido perdiendo esa importancia. Lo podemos ver en que existen aún niños que a la edad de 8, incluso casi 10 años y todavía no son bautizados y todavía no son acercados a la iglesia. Incluso hay gente adulta que no ha recibido el bautismo. Y bueno, no es un rito del pasado, o sea que quedó en nuestros antepasados, sino que es un encuentro que conforma toda la existencia del bautizado. También esta actualización del bautismo viene a decirnos que no simplemente queda en el bautismo, es decir, en el momento en que somos bautizados y ya, no, sino que es un camino que se viene a complementar tanto con la confirmación como con la Eucaristía, pero que a lo largo de nuestra vida continuamos realizando para llegar a esa Pascua eterna de la que ya mencionábamos. Y bueno, el bautismo nos da la vida divina y nos llama a una conversión sincera, iniciada y sostenida por la gracia, que lo lleve a alcanzar la talla adulta de Cristo nuestro Señor. Bueno, ¿y por qué hablar tanto del bautismo en cuanto también en relación con la Cuaresma? Bueno, un nexo particular vincula al bautismo con la Cuaresma como momento favorable para experimentar la gracia que salva. Igualmente en la Cuaresma, como les decía, este tiempo de purificación donde nosotros tenemos que ponernos un fin, que también, al igual que el bautismo, que esa purificación tiene que ser el encuentro integral con Cristo. Primeramente un Cristo crucificado, un Cristo doliente, pero también a la vez un Cristo glorioso y resucitado. Bueno, en el Concilio Vaticano los padres nos exhortan a todos los pastores de la Iglesia a utilizar con mayor abundancia los elementos bautismales propios de la liturgia cuaresmal. Dentro de la Cuaresma existen muchos elementos propios del bautismo. Uno de ellos es la purificación. ¿Esto en qué se ve? En la aspersión del agua durante en algunas celebraciones, incluso en el tiempo de la Pascua, asemejando eso a renacer de nuevo. Incluso cuando los sacerdotes reciben en la puerta a la gente que va a entrar a misa y bueno, pone sobre ellos el agua bendita, dice unas palabras: que esta agua bendita renueve nuestro bautismo, nos haga recordar el día de nuestro bautismo.
por ese nexo que se tiene entre el bautismo y la Cuaresma. En efecto, bueno, desde siempre la Iglesia asocia la vigilia pascual, que es el día que celebramos nosotros la resurrección de Cristo, con la celebración del bautismo. En este sacramento se realiza el gran misterio por el cual el hombre muere al pecado y participa de la vida nueva en Jesucristo resucitado, y recibe el mismo Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos. El mismo Espíritu glorioso que Jesús recibió es el que también nosotros recibimos en ese momento. Y bueno, para emprender seriamente ese camino, como les decía, de purificación hacia la Pascua, hacia ese encuentro con el resucitado, y prepararnos a celebrar realmente la resurrección, la fiesta gozosa, pues ¿qué podemos hacer, ¿verdad? ¿O qué se nos propone? Ahorita en la cápsula ya escuchábamos hablar acerca de las 3 cosas que la Iglesia nos propone para practicar en esta Cuaresma. Tanto es el ayuno, tanto es la limosna y la oración. Fíjense que en el Evangelio del miércoles de ceniza, esto se viene a sintetizar, y Jesús nos lo muestra de una forma más digerible, y nos viene realmente a dar la estructura exacta de cómo llevar esto. Nos dice: orar en lo secreto, Padre que ve lo secreto te lo recompensará. No ser como aquellos, dijese Jesús, que oran en las plazas para que gente los oiga, los vea, sino que orar en lo secreto. Dar limosna, que tu mano derecha no sepa lo que es la izquierda, o viceversa. Que nuestra razón, ¿verdad?, de decir, híjole, yo ayudo mucho y yo todo esto, no realmente se ve involucrado con nuestro sentimiento de querer ayudar. Y bueno, el ayuno, no mostrar cara triste, mostrar todo aquello que muestre que realmente estamos ayunando, sino hacerlo con amor en lo secreto, y como dice Jesús, nuestro Padre que ve lo secreto nos lo recompensará. Así es, muy bien, Oscar, interesante tu ponencia, interesante el tema de hoy de la Cuaresma. Y ahorita, después de este canto, pues vamos a retomar por qué la Cuaresma es importante hoy, a pesar de que hablamos de una tradición pues meramente judía, porque hasta el día de hoy se sigue llevando y sin embargo no pierde su vigencia. ¿Qué les parece, amigos? Si nos vamos a nuestro segundo canto del día de hoy, que se titula Yo no sé caminar sin ti, de Jaire. Sin ti.